¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para vencer los obstáculos que tienes frente a ti? ¿O sientes que tu peor obstáculo no está fuera de ti, sino en tu propia mente? Hoy vamos a hablar de una persona que se sentía así. Y un encuentro inesperado resolvió su problema y cambió su vida para siempre. En este episodio presentamos el deseo de Zaqueo. Esta historia se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Quédate hasta el final y descubre el poder de un pequeño deseo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Como acabamos de escuchar, Jesús llegó a Jericó, la ciudad en la que vivía Zaqueo. La Biblia nos dice que Zaqueo era publicano y rico. Se les llamaba publicanos a los cobradores de impuestos. Los publicanos tenían fama de abusivos. Se decía que cobraban un impuesto más alto de lo justo y de esta manera se enriquecían rápidamente. Además, el impuesto que cobraban era para los invasores romanos, por lo que la población pensaba que los publicanos eran traidores y ladrones. Zaqueo no era un publicano cualquiera, era el jefe. Y era muy rico, así que posiblemente tenía muy mala fama. Cuando Zaqueo se enteró que Jesús estaba en Jericó, quería ver quién era. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Seguramente ya le habían hablado de Jesús. Le habían dicho que era un hombre de Dios, que sanaba enfermos, que predicaba con autoridad y que no rechazaba a los pecadores. Como Zaqueo era odiado por ser publicano, tal vez tenía la fe de que Jesús no lo rechazaría. Zaqueo deseaba ver a Jesús, pero para cumplir ese deseo tenía al frente obstáculos muy grandes. Toda la influencia que tenía y todo su dinero no le servían en ese momento. Pues entre él y Jesús había una muralla humana formada por la multitud de personas que seguían a Jesús. Zaqueo era muy pequeño de estatura, y eso le impedía ver y acercarse a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo ante esta situación? Escuchemos juntos el versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hay muchos detalles claves en este versículo. Zaqueo no solo se subió a un árbol, Sino que primero vio por dónde iba a pasar Jesús, y cuando estuvo seguro, entonces corrió para subirse al árbol. al principio, el deseo de Zaqueo era muy débil. Pero debido a la cercanía de Jesús, su deseo se hizo cada vez más fuerte. ¿Qué pasó cuando Zaqueo estaba en el árbol? Vamos a escucharlo en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús pasó por donde Zaqueo había calculado, y cuando vio a Zaqueo, le habló. Jesús ya conocía a Zaqueo, por eso lo llamó por su nombre. Le dijo que baje rápido, y Zaqueo lo hizo, y además lo recibió con gozo. Cuando Jesús dice, quiero hospedarme en tu casa, significa quiero entrar en tu corazón. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero Dios tenía para él algo más grande. El encuentro entre Jesús y Zaqueo no fue casual. Jesús fue a Jericó con ese propósito. La historia podría acabar en este punto con un final feliz, pero surgió un nuevo obstáculo, y este se encontraba en el lugar menos esperado. Todo lo que vamos a narrar a partir de este momento es lo que sucedió cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, es decir, en su corazón. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La multitud de Jericó pensaba que Zaqueo era un pecador, y muchas veces el mismo Zaqueo lo pensaba así.
porque en el alma de Zaqueo había otra multitud, una multitud de pensamientos que murmuraban contra él mismo. y lo hacían sentir indigno de que Jesús entre a su corazón. Tal vez tú también te sientes así. Nosotros también tenemos pensamientos similares, y estos nos dicen lo mismo que a Zaqueo. Eres un pecador, no mereces que Dios entre a tu corazón. Y es cierto, Zaqueo no lo merecía, y tampoco lo merecemos nosotros. Porque Jesús no nos salvó porque lo merecemos, sino porque nos ama. Escuchemos ahora lo que sucedió en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La presencia de Jesús en el corazón de Zaqueo provocó un verdadero arrepentimiento y el deseo de reparar el daño causado. El detalle más importante es que ese arrepentimiento vino después de recibir a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, estamos con el corazón sucio, lleno de pensamientos y sentimientos contrarios a Dios, que nos dañan a nosotros o a otras personas. Jesús nos recibe así como estamos, y con amor nos perdona. Zaqueo decidió donar la mitad de su fortuna a los pobres. Esto puede parecer un gesto para comprar su salvación, pero las siguientes palabras de Jesús demuestran que no fue así. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Cuando Abraham ya era anciano, Dios le prometió darle una gran descendencia, y él le creyó, por eso es considerado el padre de la fe. Dios cumplió su promesa. Abraham fue padre y tuvo una gran descendencia. Ese es el origen del pueblo de Israel. Según el pensamiento de aquella época, únicamente los judíos eran descendientes de Abraham, y solo los judíos que cumplían con todas las obras que la ley exigía serían salvados por Dios. Pero Jesús enseñó que los verdaderos hijos de Abraham somos todas las personas que tenemos fe en la palabra de Dios. Cuando Zaqueo aceptó que Jesús entre a su corazón, demostró ser un hombre de fe, un verdadero hijo de Abraham. Jesús dijo algo más a Zaqueo, y esas palabras también son para nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo vivía su vida haciendo cosas que eran desagradables a los ojos de Dios, y él mismo lo creía así. Esa es la realidad de muchas personas. Viven en pecado, quisieran cambiar, pero no se atreven a intentarlo. Quizás hasta ya lo han intentado más de una vez y han fracasado. Dios ve los corazones, y Dios vio que aunque Zaqueo pecaba, en su corazón deseaba practicar la verdad. Por eso Dios Padre envió a su Hijo Jesús a buscar y salvar a Zaqueo. Y eso es exactamente lo que hoy quiere hacer contigo. La salvación de Zaqueo comenzó cuando su corazón todavía estaba sucio. Comenzó como un pequeño deseo. Tan pequeño que era insuficiente para que Zaqueo vaya a buscar a Jesús. Pero ese pequeño deseo fue suficiente para que Jesús vaya a buscar a Zaqueo. Cuando Jesús entró en el corazón de Zaqueo, entonces se produjo el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio. Eso se debe a que el arrepentimiento, el cambio, sucede con las fuerzas de Jesús, no con las nuestras. Tal vez sientes que no tienes suficientes fuerzas para vencer al pecado, y eso es verdad. Pero Jesús ya venció al pecado, y para que Él te ayude, puedes comenzar como Zaqueo. Con un deseo, así sea pequeño, de conocer a Jesús. ¿Te atreves? Entonces, oremos juntos.